Mi papá y yo, 100 años para recordar, 1921-2021, Octavio y Sasa Henao. Gracias papá por todas tus enseñanzas. Hola papá, hoy celebramos tu cumpleaños número 100 y aprovecho este momento que la vida me brinda para sentarme y pensar en ti, en todos esos recuerdos que quedaron marcados en mi vida para siempre. Desde que era pequeño, admiraba mucho tu forma de ser. Siempre salías tan perfumado y organizado para ir a trabajar. Disfrutabas de las películas de vaqueros y las revistas de caricaturas de Pato Donald, Superman, Batman, Tribilín y Mickey Mouse. Me encantaba cómo celebrábamos la Navidad y cómo acogías a todas las personas en nuestra casa, con un pesebre grande y árboles decorados con chamizos de algodón. Había una abundancia de chocolatinas, televisión a color y Betamax. El 24 de diciembre llegaba el Niño Dios y disfrutábamos de todos los regalos. Recuerdo con gran impacto cómo celebramos el fin de año con mis tíos. En la medianoche del 31 de diciembre había fuegos artificiales y disparos al aire con escopeta y revólver. Gracias, papá, por enseñarme que la Navidad es una época para compartir, ser feliz y celebrar. A medida que fui creciendo, recuerdo muchos paseos que hacíamos en familia. Uno en particular me viene a la mente. Fuimos a Sabaneta y cerca había un lugar con una rocola. Me encantaba escuchar la canción. Elena le dice al mico, haceme una figurita, y el mico con disimulo le movía la colita. Tenía que echar una moneda a la rocola, y en secreto tomé el dinero sin que nadie me viera. Sin embargo, mi mamá me descubrió, y esa fue la primera y única vez que mi papá me dio una pela con la correa. Hay sentimientos y emociones que quedan grabadas en nuestra memoria. Recuerdo claramente el día en que estábamos estrenando unas lámparas de cristal en casa. Yo estaba jugando con una bola de bolos en el segundo piso y accidentalmente la bola salió rodando por las escaleras. Al caer al piso, las lámparas se rompieron y me asusté mucho por el estruendo. Eso hizo que mi mamá le dijera a mi papá que no nos llevara más lujos. Él aceptó y aprendí de él que lo más importante son las personas y no los objetos. Gracias, papá, por corregirme en mis malos hábitos y enseñarme a ser un hombre honesto. Recuerdo cuando estaba en segundo año de primaria en la escuela bolivariana. Estaba muy aburrido estudiando, así que solía quedarme fuera del colegio y no entraba a clase. Mi profesor, Mauricio, se dio cuenta de esto y llamó a mis padres. El profesor incluso fue hasta nuestra casa para hablar con ellos y entender qué pasaba conmigo. Yo al verlo me escondí en el cielo raso. Cuando mi papá se enteró, salí de la casa y me fui todo el día, escondiéndome en el zaguán de una casa en la Castellana. Mi mamá, muy preocupada, puso a todos a buscarme, hasta altas horas de la noche, con truenos y mucho frío. Regresé a casa y mis padres se alegraron de verme. Gracias, papá, por acogerme y recibirme con cariño, y por enseñarme a reemplazar el castigo por amor y buen trato. A pesar de todo, seguía sin querer estudiar, y mi papá decidió que me metieran en un colegio por la vía a Santa Elena, donde todas las estudiantes eran mujeres y yo era el único hombre. Finalmente logré terminar mi primaria en la escuela Francisco Antonio Sea, en el barrio. Así dejé atrás esa etapa de niño rebelde y comencé el bachillerato, donde mi papá desempeñó un papel muy importante en mi vida. Mi papá tenía muchos amigos. Uno de ellos era Oscar Sierra, profesor de historia, quien nos ayudó para que pudiera ingresar al colegio Marco Fidel Suárez. Allí cursé primero y en segundo de bachillerato, cuando empecé a tener muy malas notas, mi papá dijo, nos vamos a San Andrés a ver si este muchacho recapacita y se pone en orden. Sin embargo, incluso estando allá, le di otro susto a mi papá al nadar desde San Andrés hasta Yoniquí. A pesar de todo, logré terminar tercero y cuarto de bachillerato, pero ya no tenía interés en seguir estudiando y me retiré. Mi papá dijo, aquí se estudia o se trabaja, así que ven, hijo mío, a trabajar en el almacén. Fue en ese momento cuando mi vida comenzó a dar un giro de 180 grados. Gracias, papá, por proporcionarme los medios y enseñarme que existen muchas oportunidades en la vida. En aquel momento, César era el administrador de los almacenes y cooperativas. Comencé sacudiendo zapatos, haciendo mandados y parándome en la puerta para atender a los clientes, siempre diciendo a la orden. Observaba a mi papá en su papel de comerciante, sentado firmando vales y obteniendo créditos. Pero lo más impactante fue darme cuenta de que su palabra tenía más valor que cualquier documento. Fue allí donde comenzó mi vida como comerciante, donde aprendí de ti, padre, cómo hacer negocios y recibí las mejores enseñanzas sobre cómo tratar a las personas, además de aprender la importancia de la responsabilidad y de ser un hombre de palabra. Gracias, papá,
por darme la oportunidad de entrar a la Universidad de la Vida en la calle Pichincha. Recuerdo innumerables momentos vividos juntos, las celebraciones en las que festejábamos el Día de la Madre y tú nos preparabas una ensalada, las primeras comuniones, la Semana Santa en las estancias con el lavado de pies, los matrimonios, el centenario de mi abuelo Aniceto en el Gran Hotel, los cumpleaños de Graciela y Gonzalo en Copacabana en la finca Sierra Mía, la fiesta de los empleados en la finca de Machado con la matada de un marrano. Todos estos momentos me hicieron fuerte y me enseñaron a valorar lo que significa la familia. Recuerdo los paseos, como cuando íbamos a Aguadas y nos deteníamos en el río Oro para bañarnos y luego comíamos en el restaurante de Pastor y Aurora. Eran días muy felices y enriquecedores, porque nos enseñabas a perder el miedo a los ríos. Otro paseo que recuerdo fue la finca de Hernán Franco en Sabaneta. Además, las fincas El Tagual y La Cortes me traen muchos recuerdos, ya que nos llevabas en tren desde la estación Cisneros hasta la estación Cristalina. La ruta de Puerto Berrío también la recuerdo muy bien, pues nos subíamos al techo del tren y cuando pasábamos por el túnel nos decías que pidiésemos un deseo. También recuerdo cuando me llevaste a Bogotá con José Octavio y Jorge Iván para recoger un carro que habías comprado en Barranquilla. En ese viaje nos enseñaste a conocer la capital y tuvimos la experiencia de visitar la calle de las Esmeraldas. Además, me llevaste a conocer el río más caudaloso, el Atrato, entre Medellín y Chocó, con Roberto Botero y sus amigos. No puedo olvidar la camioneta amarilla en la que fuimos. Los viajes a Tolú los recuerdo con mucha nostalgia. En uno de esos viajes alquilaste el patio de una casa. Disfruté mucho de los bailes en la discoteca Antioquia y del Medellín. Vi cómo disfrutabas de esos momentos en familia y del mar. Me enseñaste la importancia de estar juntos como familia y adaptarnos a los lugares y espacios. Cartagena es otro lugar que guardo en mi memoria con cariño. Nos llevaste a conocer las murallas, el castillo de San Felipe y las playas. Fuimos a pescar y una vez atrapamos una morena. También tuvimos la oportunidad de visitar Andes y Jardín en el matrimonio de Gustavo. Recuerdo que en Machado éramos 4 socios, Roberto Botero, Víctor Julio Morales, Guillermo Vargas y mi papá. En esa experiencia mi papá me enseñó a criar conejos, gallinas ponedoras y a sembrar café. Se convirtió en un lugar de encuentro para nuestros paseos familiares, donde siempre preparábamos sancochos. Recuerdo que en ese tiempo solíamos dar la vuelta a Oriente y mi papá nos invitaba a comer arepa de chocolo y mazorcas. Mi papá fue un hombre muy generoso, siempre nos permitía pedir de todo en las tiendas. Gracias, papá, por enseñarme de manera directa y vivencial las carreteras que conectan Antioquia con la costa. Admiré mucho de mi papá el hecho de que, aunque estuviera enojado, nunca decía malas palabras ni me maltrataba. Siempre mostraba un respeto infinito hacia mi mamá, con coquetería. Recuerdo una noche en la que hubo un conflicto con los marihuaneros del barrio, quienes nos molestaban e invadían nuestro espacio. Mi papá salió a defendernos, y eso me impactó profundamente. Mi papá siempre estuvo de nuestro lado, y cuando surgían problemas, siempre nos apoyaba. Estuvo presente en el club español cuando me colé en una fiesta de los 15 años de la hija del presidente del club, y se desató una gran pelea que incluso terminó con el padre de la quinceañera en la piscina. Mi papá llegó para mediar y solucionar lo que había ocurrido. También estuvo ahí cuando tuvo mi primer accidente en la intersección de la 35 con la 80, en el Nissan Naranja. Gracias a mi papá, se llegó a un acuerdo y me tranquilizó diciéndome que gracias a Dios solo se había dañado los autos y yo estaba ileso. Son innumerables las enseñanzas que me dejaste, desde cómo tomar un autobús para ir al centro hasta distinguir entre piedras y diamantes, firmar cheques y letras y disfrutar de la vida social en los clubes. Hoy quiero agradecerte por darme la vida y por enseñarme cómo vivirla. Tengo la satisfacción de haber tenido una vida llena de aventuras, amigos y aprendizajes junto a papá. Que descanse en paz. Víctor Raúl. Lectura y edición de audio, Paulina Giraldo Hincapié.